amor y entiende la reunión. Eres tú la razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu bondad. Eres una razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este culto, este primer culto de este año, del 2022. Así es que empecemos dándole gracias a nuestro Señor porque nos permitió estar aquí todos juntos a través de esta distancia, ustedes en su casa, cada quien, pero contentos y alabándoles como una iglesia unida a Él y para Él. Y tenemos un anhelo, mis hermanos, un anhelo grande. Van a completarse el 15 de marzo 2 años del inicio de los trabajos de esta iglesia en formación. Y no hemos tenido ninguna actividad presencial, pero esperemos en Dios que antes de que se cumplan esos 2 años podamos tener ya actividades presenciales, cuidándonos, respetando la sana distancia, usando cubrebocas, cuidándonos en una forma disciplinada, como le gusta a Dios que seamos disciplinados y ordenados, pero también gozándonos en la comunidad. Les pedimos que tengan en sus oraciones esto en su corazón, que la Iglesia Información Vida Eterna de Santiago de Querétaro podamos reunirnos próximamente. Es de las metas que nos queremos plantear para estos primeros semanas, meses de este 2022, que podamos gozarnos como una comunidad de fe, gozarnos con la presencia de los hermanos y hermanas y que podamos juntos alabar y adorar a nuestro Dios. Así es. De hecho, continuemos escuchando estas hermosas alabanzas. Sean ustedes bienvenidos al culto de alabanza y de adoración a nuestro Señor Jesucristo y continuemos alabándole. Alabemos, hermanos. Vamos a celebrar, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Cristo vive, resucitó y por siempre reinará. Cristo vive, resucitó, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Es Jesús la razón de cantar, es Jesús la razón de vivir, es Jesús la razón de encender una luz y anunciarle al mundo su paz, es Jesús la razón de entregar un abrazo y sincera amistad, una mano de ayuda a quien anda sin luz y la vida de Cristo Jesús. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera del reino de gracia y verdad.
es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera, repleto de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Y bien, hermanos, es tiempo de nuestra profesión de fe, así es que tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, puede ser impresa o puede ser en su teléfono, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. ¿Qué tal, mis amigos, amigas, hermanos, hermanas? Primer domingo de este 2022. Estamos iniciando el año. Estamos iniciando con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchos deseos de poder hablar, reflexionar, transmitir de la palabra de Dios lo que nos pueda decir para nuestra vida. Les quiero decir que, el calendario gregoriano, que es el que llevamos en todo el mundo, pues tiene sus errores, es falible, tiene fallas bastante interesantes. Por ejemplo, se considera que nuestro Señor Jesucristo nació, según el calendario gregoriano, entre el año 7 y el año 5 antes de Cristo. Así que el error es alrededor de 7 años. Además tenemos que cada 4 años tenemos el año bisiesto, porque la vuelta que da la Tierra al Sol no es exactamente de 365 días, sino que por ahí sobran unas 5 horas, y eso se compensa cada 4 años con el llamado año bisiesto. Por cierto, un pastor de nuestra red, el pastor Oscar Blanco, cumple años el día 29 de febrero, así que cada 4 años es que celebra su cumpleaños, porque en los otros 3 no hay 29. Pero les digo, el calendario gregoriano, con todos los errores, con todas las fallas, es lo que rige en la actualidad. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, estamos en el inicio del año calendario. 2022 está empezando recién, es el primer domingo, es 2 de enero del 2022. Así que estamos por iniciar muchas cosas. Y los seres humanos somos así. Muchas veces nos planteamos cosas, nos planteamos metas, nos planteamos situaciones diferentes de transformación, de conversión, de modificación en nuestra vida, cuando empezamos precisamente el año calendario. Y por eso es que es propicio hablar de este tipo de situaciones. Les quiero decir que una de las porciones favoritas de la Biblia para un servidor, y que me da mucho consuelo, mucha paz, me da mucha esperanza, es el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué trata ese capítulo 9? De la transformación de Saulo de Tarso, de aquel perseguidor de la iglesia, en Pablo. Pablo, el pequeño, quiere decir. Y es una transformación radical, son 180 grados de cambio en la vida de esta persona. Y yo creo que es muy pertinente poder hablar de cambios precisamente cuando estamos iniciando el año. Usted, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿qué metas se ha planteado? ¿Qué posibilidades de cambios ha hecho en su vida para iniciar el año
con un año de transformación, con un año de cambio. Algunos bajar de peso, algunos ahorrar, algunos ser más ordenados en su casa, algunos ser más ordenados en su trabajo, algunos tener unas disciplinas nuevas, reanudar el ejercicio, controlar el peso, leer determinada cantidad de libros, etcétera, etcétera. Casi siempre nos planteamos cosas con esa perspectiva al inicio de año. Pero mi pregunta es, en su relación con Dios, en su relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ha planteado usted para este año? Y por eso es que iniciamos precisamente con esta situación. Vamos a leer del libro de los Hechos, capítulo 9, algunos versículos. El versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, del 1 al 3. Saulo de Tarso, fíjense qué interesante, dice, respirando aún amenazas y muerte. Quiere decir que Saulo estaba inundado de odio, inundado de rencor. Él pensaba que estaba sirviéndole a Dios, persiguiendo a los cristianos. Pero no era un sentimiento pasajero, no era un sentimiento transitorio, era un estilo de vida. Saulo respiraba amenazas y muerte, es decir, con cada inhalación y con cada exhalación que estaba haciendo Pablo, respiraba amenazas y muerte. Y cuando hablamos de transformación, tenemos que pensar en esto. Usted ha estado en esta situación. Usted ha estado sumido en rencor. Usted ha estado sumido en dolor. Usted ha estado pensando en el no perdón, en que le vaya mal a una persona porque le hizo tal cosa, y lleva años sumido en eso. Usted lleva años sumido en que no puede transformar ese sentimiento de rencor, de odio hacia alguna persona, y lo respira. Es decir, en cada momento de su existencia, en cada momento de su ser, usted se comporta de esa manera. Y puede ser que no sea una sola persona, puede ser quizás un hermano en la carne, un primo, un tío, algún problema de una herencia, algún problema de cualquier índole, aunque generalmente va involucrado el dinero. Y tienen años que no se hablan, que hay rencores, que se dicen cosas feas cuando se llegan a ver o se hacen caras. ¿Y qué sucede? Respiran amenaza y muerte en cada instante, en cada paso, en cada momento. ¿Ha estado en esa situación o conoce a alguien que está en esa situación? Pues es el momento de la transformación. Saulo de Tarso era un fariseo criado por fariseos. Se dice que fue educado por el maestro Gamaliel. Él era orgullosamente fariseo en su formación. Así había sido criado. Además, provenía de una familia con poder económico. Eran fabricantes de tiendas de piel. Él sabía trabajar la piel. Y tenían tanto poder económico que habían podido, esta es una de las posibilidades, adquirido la ciudadanía romana. Él era ciudadano romano por familia. Así que era fariseo, ciudadano romano, y consideraba, según su formación, según como había sido él criado, que iba a hacer un servicio a Dios si perseguía a los seguidores de Cristo. Él había estado allí observando cómo le daban muerte a Esteban. Se dice que le había cargado incluso los ropajes a esos hombres que estaban apedreando a Esteban mientras él daba la gloria a Dios. Y ese es su estilo de vida, esa es su manera de vivir. Hasta ese momento
Saulo de Tarso tiene como objetivo en la vida perseguir a los cristianos, seguir a los cristianos, corretear a los cristianos, ir hacia Damasco para apresarlos y llevarlos presos a Jerusalén, pensando que estaba haciéndole un servicio a Dios. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que viene un momento de contacto, un momento en donde nuestro Señor Jesucristo contacta con la vida de las personas, y es en ese momento, en ese instante, en que la vida de las personas puede ser radicalmente transformada. Si usted no ha tenido ese contacto, ruegue a Dios por él. Y si usted lo ha tenido, ruegue a Dios por ser transformado como lo fue Saulo de Tarso en Pablo. Porque nada en la vida de esta persona iba a ser igual de antes de su encuentro con Jesús y después de su encuentro con Jesús. Nada va a ser igual. Fue un momento de transformación, fue un momento de cambio, fue un momento de una luz resplandeciente que le cegó. Era tal la luz que le hizo contraste con las tinieblas con las que vivía, que Pablo fue transformado. Roguemos a Dios porque en este principio de año seamos transformados en el amor de Cristo. La primera enseñanza, podríamos decir entonces, el contacto con Cristo es un contacto transformador. Es un contacto que nos modifica, que nos cambia la vida. No podemos seguir siendo los mismos después de conocer a Cristo. Es nuestra primera enseñanza. Sigamos leyendo lo que es el capítulo 9 del libro de los Hechos. Perdón, estoy buscando aquí el libro. Y dice: y cayendo en tierra, después de esa luz cegadora, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A veces nos pasamos nuestra vida dándole coces al aguijón. Somos rebeldes. Nos negamos a entregar nuestra vida a Cristo. Y por cada rebeldía y por cada situación nos herimos a nosotros mismos. Le estamos dando coces al aguijón. Volteamos hacia atrás en nuestra vida, en nuestra retrospectiva, y hemos visto que en nuestra vida hemos dado reiteradamente coces al aguijón. Nos hemos lastimado, hemos hecho situaciones dolorosas, hemos dado situaciones que nos dañan a nosotros mismos, que nos dañan nuestra vida, que nos dañan nuestra relación con Dios. Y sin embargo, a veces es tal nuestra rebeldía, es tal el aferrarnos a cómo fuimos educados, a cómo hemos siempre sido, que seguimos dándole coces al aguijón. Saulo fue confrontado de esa manera. Cuando dice ¿quién es, Señor?, es una pregunta inicialmente de miedo. ¿Quién es? Porque él no sabía de dónde venía esta luz resplandeciente. Pero Jesús se identifica. Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fíjense qué hermoso, qué lindo es que Jesús dice: si tú persigues a alguien, si tú encarcelas a alguien, si tú dañas a alguien que está predicando de mi palabra, estás persiguiendo a Jesús, estás rechazando a Jesús si no le aceptas. Jesús, como se dice coloquialmente, se pone la camiseta de los demás, de aquellos que se pusieron a su vez la camiseta de ser seguidores de Jesús. Y Jesús le dice: a quien tú persigues. Es entonces que se da una confrontación interna en Pablo. Pablo se está dando cuenta que está persiguiendo no a individuos, que está haciendo todo lo que hace en contra de la voluntad de Dios.
Pablo se ve confrontado en su vida, se ve confrontado con su tradición, se ve confrontado con todo lo que ha sido hasta ese momento del encuentro personal con Jesús. Y ese momento es el momento de la toma de decisión, es el momento de poder decir, sigo igual, y por eso es la invitación empezando este año, sigo igual a como he sido hasta este 2021, o este año 2022 va a ser el año de la transformación, o este año va a ser el año en que nos postremos y dejemos de dar coces al aguijón y que aceptemos la dirección y la soberanía de Cristo en nuestra vida. Pablo se ve confrontado con esa realidad. Dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver nada. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. 3 días. 3 días. ¿Qué otro evento sucedió en 3 días? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 3 días. 3 días para mostrar su gloria. Después de haber sido vituperado, después de haber sido torturado, después de haber sido crucificado y muerto, resplandece la luz con ese renacer, con ese resurgimiento, con esa resurrección. Saulo se ve sumido entonces también en tinieblas 3 días, como lo estuvo nuestro Señor Jesucristo en esa tumba. 3 días. Pero después de esos 3 días viene el cambio y la transformación. Y es la segunda enseñanza, mis hermanos, mis amigos. Es la segunda enseñanza porque después de estar en tinieblas, después de estar en valle de sombra de muerte, el Señor nos puede rescatar. El Señor nos puede liberar de la muerte, de las tinieblas. Nos puede liberar de nosotros mismos, de lo que hemos sido. ¿O queremos seguir siendo igual? El Señor tiene el poder para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Después de este periodo, después de este encuentro y de este periodo de tinieblas, es la posibilidad de un nuevo ser, de haber nacido de nuevo, que es lo que le dice el Señor a Nicodemo y es lo que está sucediendo en la vida de Saulo de Tarso. Está siendo sepultado el Saulo que era y está naciendo el Pablo que iba a ser. Este periodo de tinieblas se acaba cuando nosotros aceptamos en nuestra vida la dirección, la conducción, la soberanía de Cristo sobre nuestra vida. Esto se acaba en el momento en que nos postramos, en el momento en que aplastamos nuestra soberbia, en el momento en que aplastamos nuestro orgullo y podemos postrarnos para adorar y amar a nuestro Señor y decirle sí. Y es llevado porque no puede ver, es llevado porque necesita entonces de conducción, pero ya no de la conducción de aquellos que le acompañaban a perseguir a los cristianos. Necesita la conducción de Cristo. ¿Y de cómo se manifiesta esto? A través de los hermanos. Es llevado a Damasco, pero ahí un hombre recibe dirección por parte de Dios y se acerca a Saulo. Es bendecido, y esta podría ser nuestra tercera enseñanza, es bendecido con la comunidad. Es bendecido por los hermanos en la fe. Leamos qué nos dice. Entonces, ha visto visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es bendecido a través de Ananías, que es el instrumento que escoge Dios para que él recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Pero aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es Ananías diciendo cosas racionales en su conversación con el mensajero de Dios, pero el Señor le dije, ve, le dice a Ananías,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Le está diciendo a Ananías en lo que se va a convertir Saulo de Tarso. Ananías le dice lo que ha sido, el renombre que tiene como perseguidor. Y Jesús le dice, ve, porque va a ser instrumento para llevar mi nombre y mi palabra. Jesús le está hablando no de Saulo de Tarso, sino del nuevo ser que va a ser Pablo, el pequeño, aquel que nos va a dejar escrito la mayoría del Nuevo Testamento, aquel que es educado directamente por Jesús, aquel que es discipulado por él y aquel que es capaz de reprender a Pedro, por ejemplo, cuando Pedro se desvía y no quiere convivir con los gentiles. Aquel pequeño, patizambo dicen, charrito de sus rodillas, pequeño, calvo, aquel hombre que no imponía nada en su aspecto físico, en un gran predicador, en el gran sembrador de iglesias, porque en este renacer podemos dejar de ser lo que hemos sido, podemos nacer de nuevo y nacer en Cristo Jesús. Pablo va a ser transformado, Pablo va a nacer de nuevo y Pablo va a aceptar la dirección de Cristo en su vida, porque instrumento me es, instrumento acepta ser. No el que se lleve la gloria, no el que se lleve el reconocimiento, no aquel al que todos quieren, no, es el instrumento de Jesús. Y Pablo aprende a dar toda la honra y todo el honor a Cristo Jesús. Pablo aprende a que no es nada ni es nadie. Pablo es apedreado, Pablo es correteado, pero también Pablo es adorado como si fuera Dios. Y él dice no, porque él se sabe que no es más que un instrumento. Pablo y Bernabé los quieren adorar como si fueran dioses. Les dicen uno es Apolos y el otro Júpiter. Pero Pablo dice no, somos simples instrumentos en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y se da cuenta entonces de esa transformación. Saulo respirando amenazas y muerte, Saulo queriendo perseguir hasta las afueras de Jerusalén, a Damasco, a los pueblos, llevar presos a Jerusalén a los seguidores de Cristo, a un predicador de la palabra, a un hombre que se sabe instrumento de Jesús. Y esa transformación es bárbara, es tremenda. La podemos ver entonces aquí. Y entonces dice, fue Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándole fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vean ustedes en esto que sería nuestra cuarta enseñanza. La bendición de ser comunidad. Ananías es otro instrumento, pero qué salutación tan hermosa. Y es una invitación para que siempre que llegue gente nueva a las congregaciones, a las iglesias, no nos fijemos en lo que eran, sino en lo que van a ser, hijos de Cristo, hijos de Dios, coherederos de la gracia divina. No importa de dónde vengan, no importa lo que hayan sido, no importa lo que hayan hecho, perseguidores, injuriadores, que hayan como Saulo de Tarso consentido el asesinato, los ve con ojos de gracia nuestro Señor Jesucristo, los ve con ojos de la posibilidad de lo que se pueden transformar, en lo que se pueden convertir. Y la salutación de Ananías es hermosa, le dice, hermano Saulo,
hermanados ya por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Ananías le confirma: a quien viste cuando venías en el camino es Jesús, el mismo que habló con Ananías, el mismo que le dijo ve, y al mismo que obedece a Ananías. Y en la hermosa comunidad de fe que es una iglesia, una congregación, una iglesia en formación, tratémonos de esa misma manera. Hermano Saulo, le dicen. Y al instante él puede ver el amor transformador de Cristo, y al instante caen como escamas de los ojos, y al instante sabe que va a tener una vida nueva y una vida en abundancia. Y al instante dice: bueno, pues ahora sí necesito comer y beber, porque ahora necesito fuerzas para poder predicar del Evangelio de Cristo. Qué hermosa transformación hemos visto. Habiendo tomado alimento, dice, recobró fuerzas, y estuvo Saulo unos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo ya no está con los que venían con él. Saulo tiene ahora una nueva comunidad. Saulo tiene ahora ya una nueva familia. Saulo tiene ya congéneres, tiene ya camaradas, amigos, hermanos en la fe con los cuales poder compartir. Es la transformación a la que nos está invitando Jesús en este año nuevo. Yo sé que quizás muchos de ustedes hayan tomado ya la decisión hace tiempo de poder convertirse en seguidores de Cristo, y su vida ha sido transformada, y ha sido transformada para bien. Pero también es posible que alguno que esté allá del otro lado de la cámara no haya tomado la decisión por Cristo. Y es el momento de hacerlo, de postrarse en donde se encuentre, en su casa, en su trabajo, y que ore y que le diga: sí, Señor, sí acepto ser transformados por ti. Esto, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, era el inicio de una vida nueva para Saulo de Tarso. Y esto puede ser el inicio de una vida nueva también para usted, hermano, hermana, amigo, amiga. Pero es solo eso, el inicio. Por eso es que iniciando este año les quiero hacer esta invitación a que aceptemos el inicio, porque es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad, de decir: ya soy transformado, ya soy salvo, ya soy del otro lado, ya no estoy en el pecado para siempre. Eso no es correcto. Empezamos un camino de santificación tomados de la mano de nuestro Señor. Empezamos un camino de crecimiento espiritual. Empezamos un camino de bendiciones tantas, pero tantas, que se derraman y que sentimos la necesidad de compartirlas. Iniciamos un camino distinto, un camino de transformación, un camino de belleza en la vida, en donde podamos vivir incluso los problemas de una manera diferente. Y ahora dirán: bueno, todo el sermón se basó en Hechos 9. No, todo era simplemente la introducción para llegar a lo que va a ser parte de nuestro texto lema de este año. Les digo, la transformación de la aceptación es el inicio de la carrera. Pero este año nuestro lema tiene que ver con Filipenses 3:14. Y nos habla de perseverancia, nos habla de fidelidad, nos habla de crecimiento espiritual, nos habla de la búsqueda de la palabra de Dios, nos habla de la búsqueda de la verdad, nos habla de disciplina y nos habla de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Porque nuestro texto lema es prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Y me sirve para anunciarle que a partir del siguiente domingo y durante muchos meses hasta el inicio de la siguiente campaña estaremos predicando de la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, la carta a los filipenses, una carta de regocijo, una carta de gozo, una carta de contentamiento, a pesar de haber sido escrita en la cárcel por este hombre que fue transformado de Saulo de Tarso a Pablo, escrita alrededor del año 64 de nuestra era, durante el primer encarcelamiento de Pablo. No es una carta doctrinal, no es una carta de corrección, es una carta de gozo, es una carta de regocijo, de ese regocijo que solamente es posible sentir cuando tenemos en nuestro corazón a Cristo Jesús. A eso les invito, y ese es el desafío, que prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo experimentó. Pablo fue llamado y prosiguió a la meta. Es la invitación que nos hace a través de sus escritos. Es la invitación que nos hace a través de su testimonio. Pablo prosiguió a la meta y nos invita a usted, hermano, hermana, amigo, amiga, a mí, a nuestra familia pastoral en Oreb, el pastor Gilberto, la hermana Yani, el pastor Elí, o a nosotros en esta pequeña iglesia en formación, a proseguir a la meta, dando respuesta al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es el desafío de este año, el desafío tremendo, el desafío tan grande de transformación en nuestra vida, que es seguir a Cristo Jesús. Si usted ya dijo sí al desafío, prosigamos a la meta. Si usted no ha dicho todavía sí al desafío de seguir a Cristo Jesús, ¿qué espera? Hágalo ahora y prosigamos juntos también a la meta. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos esperanza y consuelo. Ese consuelo que nos da que tú nos miras con ojos de amor y de misericordia, con ojos de gracia, no por lo que somos o no por lo que hemos sido, sino lo que podemos llegar a ser para ti. Instrumentos para llevar tu palabra, instrumentos para dar testimonio a la gente que está alrededor nuestra. Testimonio también de trabajo, de perseverancia, de luz para las demás personas. Tú nos dijiste, Padre bendito, son luz. En este mundo de tinieblas son luz y sal. Permítenos, Padre bendito, quitarnos todo egoísmo, toda soberbia, todo orgullo, para verdaderamente ser luz y ser sal, y perseverar y proseguir a la meta en este llamamiento que hace Jesús para todas las personas. Gracias, Padre bendito, por habernos permitido llegar a este año, el 2022. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes, Señor, y que nos des el privilegio de ser tu instrumento. Gracias, Padre bendito, porque al igual que Saulo, no es por merecimiento, Padre bendito, sino por tu gracia y por tu misericordia. Te damos gracias infinitas por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos alabando a nuestro Dios, y que toda exhortación caiga en un corazón sensible, en un corazón dispuesto a entregar su vida a Cristo. Digámosle sí a este llamamiento a la perseverancia y prosigamos a la meta. Que Dios les bendiga. Hermanos, estamos muy contentos, muy gozosos de que podamos haber estado juntos alabando a nuestro Señor, adorando a nuestro Señor. Yo le pido y le ruego que nos use para esto, para hablar de su palabra, para reflexionar de su palabra,
para adorarle, para amarle juntos, para postrarnos juntos en adoración, y que sea su palabra la que se escuche y no la nuestra. Nos da mucho gusto haber estado con ustedes en este primer domingo, y esperemos en Dios que esta serie que inicia con Filipenses podamos nosotros darle la gloria y la honra a Dios semana tras semana a través de estos cultos. Les invitamos a dar like, no porque nos interesen los likes, sino porque de esa manera podrá hacerse más visible en las redes sociales y poder llegar a más personas la palabra de Dios. Así es, hermanos, denle like. Nos despedimos diciendo todavía el lema de nuestro año pasado, del 2021. Próximamente utilizaremos el lema de Filipenses 3:14 a partir de la siguiente semana, ¿sí? Seguiremos proclamando el evangelio, decía el versículo que utilizamos en el 2020. Después, en el 2021, decíamos que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Y ahora vamos a decir que prosigamos a la meta en el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta luego, hermanos. Es el tiempo en el que el pueblo de Dios se une para alabar su nombre. Que tú y yo podamos celebrar el nombre del Señor porque somos sus hijos y porque estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Este mundo hoy está necesitado de esperanza y nosotros, el pueblo de Jesucristo, podemos traer esa esperanza. No nos cansemos de proclamar su palabra a cada pueblo, a cada nación. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.